Bien, hermanos, esta mañana quiero compartir una historia que está en la palabra del Señor, está en la Biblia, y es una historia muy fuerte, muy peculiar, que tiene que ver con la fe. Así que quiero que en esta hora escudriñemos la fe de un hombre pero muy importante en el tiempo de Jesús. Y el título para este sermón es Un hombre con fe y autoridad. Un hombre con fe y autoridad. Y vamos a hablar específicamente, hermanos, del centurión, el soldado romano, aquel hombre gentil que en algún momento pidió un milagro para su siervo, para su esclavo, pero confió en la autoridad de Cristo para que con tan solamente, hermanos, el Señor Jesús dijera la palabra, su siervo fuese sano. Y efectivamente, hermanos, así sucedió. Pero quiero que demos lectura a Lucas capítulo 7, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que le seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Que Dios bendiga su palabra. Cuando vemos la historia y leemos la historia de este hombre, hermanos, podemos traer a referencia lo que este hombre representó en aquel momento. Un hombre de fe y sobre todo un hombre con autoridad. Todos sabemos que estamos en el año que le hemos denominado el año de fe y esperanza. Y en base a esto, hermano, que estamos viviendo durante el 2024, yo quiero motivarles en esta mañana para que usted y yo podamos confiar en el Señor, que tengamos fe y tengamos esperanza en Dios. Sabe, a esta historia muy hermosa yo también le he llamado una historia de fe y de esperanza, porque de eso relata básicamente lo que está viviendo. Ahora, tenemos dos referencias, hermanos, de esta porción y una polémica, digámoslo de esta forma, porque en el libro de Mateo capítulo 8 aparece la historia también de este gentil centurión romano, y aparecen en Mateo, hermanos, como una persona que se presenta delante de Dios, de Jesús, perdón, y le pide o le hace él directamente la petición de que pueda sanar a su criado. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas vemos lo contrario. Vemos que Jesús es encontrado por unos judíos que son enviados por este hombre para que puedan llevarle el mensaje de que pueda sanar a su criado, a su siervo. Y todavía menciona una segunda comitiva cuando usted está leyendo Lucas, de una serie de personas que envía también el centurión para hacerle ver a Jesús que él no era digno de que entrase en su casa. Entonces hay una pequeña polémica que muchos tienen con respecto a si este hombre, hermanos, realmente estaba con Jesús o realmente envió a una comitiva para poder hacerlo. Y quería empezar con esto porque sé que algunos de ustedes en algún momento van a las Escrituras, van a la palabra también, a la referencia de los evangelios para poder corroborar. Y recordemos, para los que han estudiado un poquito en los institutos bíblicos, por ejemplo, que cada escritor de los evangelios estaba dirigiéndose a una congregación específica. Y eso es un dato muy interesante. Miren, en la Biblia encontramos la historia de un centurión, es decir, un soldado gerente a cargo de unos 100 soldados. No sabemos si directamente bajo Roma o en representación de Roma bajo Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que él tenía lo que la versión 1960 dice
un siervo, pero que en el original del griego con la palabra doulos significa un esclavo. O sea, literalmente la historia registra que este soldado, esta autoridad, tenía un esclavo que estaba a punto de morir. Esa es la historia que estamos viendo ahorita. Entonces, él lo quería mucho y tenía una alta estima, dice la palabra de Dios. Este esclavo estaba enfermo, iba a morir, y el pasaje nos indica que 2 veces este soldado gentil envía una delegación para rogarle a Jesús por su siervo enfermo. Aquí viene la parte, hermanos, que les mencionaba. Los críticos alegan que existe una contradicción entre el relato de Mateo capítulo 8 del versículo 5 al 13 y el relato de Lucas 7 del 1 al 10 que estamos leyendo ahorita, porque el relato de Mateo dice: vino a él un centurión rogándole, y los registros de Lucas mencionan que envió el centurión unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Entonces, pareciera que en algún momento algunos mencionan incluso que pueden ser 2 historias totalmente diferentes, pero la verdad, hermanos, es que para poder entender un poquito cuando a los evangelios se refiere a una población X, nos damos cuenta, hermanos, que Mateo, por ejemplo, fue escrito para judíos y Lucas estaba siendo escrito directamente para el pueblo gentil sobre todo, y hace una referencia muy fuerte acerca de cómo inicia o cómo se da el mensaje para los gentiles. Entonces, en esta ocasión, mientras yo estaba tratando de estudiar y decir, antes de entrar en aquellas cosas que Dios quiere mostrarnos como principios, entendamos, hermano, que muchas veces hay momentos que la Biblia hace referencia general de una historia y hay momentos que hace referencias totalmente explícitas, como es el caso. Entonces encontré lo siguiente: hay que darse cuenta que en la Biblia a menudo la palabra de Dios da crédito a alguien en autoridad, incluso cuando otros realizan su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en el relato de Mateo, hermanos, lo que nos está diciendo es que aunque dice que vino a Jesús un centurión, pero realmente no estaba esa persona ahí, sino que Mateo estaba generalizando la historia de aquellos que habían llegado de parte de este personaje o de esta autoridad. Por ejemplo, cuando Juan escribió, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ese está en el capítulo 19, versículo 1. Literalmente dice: tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Pero la realidad, hermano, es que Pilato no había azotado a Jesús, sino que habían sido los soldados o los que estaban alrededor. Él simplemente pretendió decir que Pilato ordenó que eso fuera hecho. A través de la Biblia también la gente es enviada a hablar en nombre de una persona, y a veces el texto indica que la persona en posición de autoridad sí habló por sí misma cuando realmente esa persona no estuvo presente. También podemos decir que es oficial cuando hoy en día, por ejemplo, una persona envía a otro en su representación, o ahora tenemos también lo que se conoce como el poder judicial, donde una persona va a hacer algún trámite legal o alguna denuncia o cualquier otro tipo de actividad, pero no es la persona la que está ahí, sino que envía un representante. Cuando el presidente envía miembros de su personal para hablar alrededor del mundo en nombre de él es el responsable por las decisiones consideradas en su ausencia. De la misma manera, el centurión envió a otros para que hablaran con Jesús por parte de unos siervos que los vamos a leer más adelante. Y Mateo simplemente utilizó una forma común de expresión en la cual uno atribuye un cierto acto de una persona, un acto que es realizado no por él, sino por su autoridad. Bueno, tratando la manera, hermanos, de quedarnos ya en entendido que Lucas amplía un poquito más la historia del soldado romano, del centurión, de la autoridad, porque cuando usted va, por ejemplo, y lee desde el versículo 1 del capítulo 7, empieza a darse cuenta que dice:
En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar a Jesús, oiga, cuando el oficial oyó hablar a Jesús, vaya con su imaginación a la lectura que estamos teniendo, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Literalmente lo dice, envió a unos ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Versículo 4, de todo corazón le suplicaron estos judíos a Jesús que ayudara al hombre. Y le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, hablando del centurión, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga, para nosotros. Entonces Jesús acciona en ese momento, dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa del oficial, envió a unos amigos a decir, hablando del centurión, Señor, no te molestes en venir a mi casa. ¿Por qué? Porque no soy digno de tanto honor. Ese es el mensaje que el centurión manda a través de los amigos de la segunda comitiva que envía a Jesús mientras él ya iba en camino para llegar a la casa de él. Y aquí viene el dato interesante. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. O sea, ni siquiera se sintió con la capacidad de ir a encontrar a Jesús y tuvo que enviar una delegación para mandarle este mensaje al Señor. Y le dijo, tan solo le dijo, pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y empieza a dar ya un aspecto de lo que él está viviendo como el trabajo que él tiene de una autoridad. Y me encanta, hermanos, a mí esta historia. Por eso yo denominé este sermón un hombre de fe y de autoridad, porque de eso trata la historia del centurión. Pero ya entrando en sí en el tema de lo que quiero predicarles esta mañana, quiero que veamos, hermanos, y entendamos cómo es que en algún momento Dios se place de nuestra fe. Cómo es que Dios exalta el hecho que nosotros tengamos fe. Por eso es que en Hebreo nosotros entendemos que la palabra de Dios menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos denominado el 2024 el año de la fe y la esperanza. Pero si hay alguien que no tiene fe, lo que está haciendo es desagradando a Dios, según Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo que está haciendo es desagradando a Dios. Pero qué bonito es que en algún momento el Señor vea la fe que usted está teniendo para las necesidades que usted está pidiendo a Dios, y que en algún momento venga Dios y diga, yo admiro, estoy impresionado por la fe de mi hijo, por la fe de mi hija. Veo la fe de mi hijo Neto, va a decir, por ejemplo. Y Dios se alegra, hermano, cuando uno tiene fe. Cuando uno, hermanos, también pone en práctica la fe, el Señor se alegra. Y esto es lo que hay que hacer notar en esta historia maravillosa que está en la palabra de Dios con respecto a este hombre, a este personaje, hermanos. Pero veamos esas cualidades que este hombre tuvo, que nosotros debemos de retomarlas hoy en día, hermanos, y caminar con esa fe y esperanza, y saber, hermano, que el Señor está a punto de responder a nuestra necesidad. No sé si usted se alegra por eso. Veamos entonces qué nos enseña esta porción de la palabra del Señor para nuestras vidas, de este hombre gentil, por ejemplo, que no era del pueblo de Dios, pero que desarrolló una fe y también una autoridad en su tiempo. En primer lugar, hermano, este centurión, este soldado, pensaba siempre en los demás. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy, hermano, que nosotros no pensamos en los demás, sino que estamos pensando en nosotros mismos. Siempre estamos orando al Señor por peticiones que van relacionadas a mi necesidad, pero nunca a la necesidad que otro tiene, porque a veces pensamos y decimos, si Él quiere que ore por su necesidad. O viceversa, a veces cargamos a otros de peticiones
sin querer nosotros meternos también a orar por nuestras propias peticiones. Para eso están los hermanos de la iglesia, para que oren por mi necesidad. Pero miren qué interesante, la primera actitud que vemos de un hombre, hermanos, de fe y de autoridad, como lo es el centurión, es que él pensaba en los demás. Él tenía la capacidad, hermanos, de darse por los demás. Porque ¿qué necesidad tenía una autoridad o un soldado romano en aquel entonces? ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Por qué lo que resalta la Biblia o el escritor en Lucas no es la necesidad que tenía el soldado romano, sino lo que él pide? Y lo que él pide, hermanos, es que está pidiendo no por su mamá. Fíjese esto. No está pidiendo por su esposo, por su esposa, por su hijo, por su hija. No está pidiendo por los de su casa. Está pidiendo por su esclavo. Y esto nos deja una gran enseñanza. Porque nosotros, hermanos, de alguna manera, en algún momento, no vamos a tener esclavos, pero siempre tendremos personas que estarán alrededor de nosotros. Y para ser un hombre de fe tenemos que aprender a ver la necesidad de otro. Si usted es un empleador, usted tiene que velar por sus empleados. Si usted, por ejemplo, es una persona que tiene hijos en su casa, tiene que pensar también en los de su casa. Pero una característica que a mí me llama la atención de un hombre de fe, hermanos, es que está pensando en los demás. Por eso la historia registra que él estaba pidiendo porque fuera sanado el hombre, este esclavo que estaba ahí a punto de morir, y estaba anteponiendo su necesidad para que otro recibiera. Por eso yo le llamo a esto una historia de fe y esperanza. Después de predicar, Jesús regresaba de la región de Capernaum, según el versículo 1. Se encuentra con una historia acerca de una autoridad, porque estamos hablando aquí, hermanos, de una autoridad del tiempo. Y bueno, hago un paréntesis. Usted ya se estuvo orando por las elecciones. Para este día hay elecciones. No sé si usted ya fue a votar, pero si no ha ido, vaya, porque no solamente es un derecho, es una obligación, y los hijos de Dios tenemos que cumplirlo. Ay, pastor, pero es que yo no creo no, es que nadie cree en cosas de hombres, pero sí tenemos la responsabilidad de que el día de mañana usted y yo hemos hecho la obligación de votar por nuestro gobernante. Así que por favor, si no lo ha hecho, vaya para que pueda usted obedecer la palabra del Señor. Entonces, la primera delegación está integrada por unos ancianos, dice la Biblia, dice el texto de Lucas. Oiga esto, es bien interesante porque un hombre de fe, a pesar de no ser del pueblo de Dios, de no ser judío, sino que era un gentil, el ministerio a los gentiles no estaba todavía bien visto en este tiempo. Se le achacó a Jesús un montón de veces cuando él quería ayudar a uno que no fuera del pueblo de Israel, y me lleva a pensar, hermanos, en aquel problema que tenemos hoy en día con respecto a la iglesia del Señor. Porque ahora nosotros podemos ver a una persona no cristiana y podemos juzgar a una persona o alguien que ha venido al fe de Cristo y tiene poco tiempo y de repente al hermano se le salió una mala palabra, ¿verdad? Miren el hermano, que el Señor lo reprenda. Si ayer había levantado la mano y le anotaron sus datos para entrar al discipulado. Vea cómo este hombre, hermanos, de alguna manera estaba teniendo una relación muy bonita con el pueblo de Dios, con los hebreos. Y ahora, si usted se da cuenta, según relata la Biblia, dice que este hombre había participado de un beneficio para el pueblo de Dios. Había ayudado a construir una sinagoga. Las sinagogas eran el lugar de reunión de los judíos en aquel entonces, donde se reunían para leer la ley. Y al igual que nosotros en este tiempo, hermanos, estamos también con necesidades para nuestra iglesia. Queremos construir aquí, queremos hacer allá. En este entonces también vemos cómo el hombre había tenido una buena relación con otras, digamos, nacionalidades que no eran parte de su propia cultura. Por eso es que, hermano, muchos gentiles en la palabra de Dios nos dan una gran enseñanza. Y yo puedo rescatar algo y puedo decir, a veces, hermano, a veces hay personas que no son cristianas que tienen más fe que los hijos de Dios.
A veces hemos escuchado aquella frase que dicen, es que, mire hermano, hay un hombre que es tan recto y tan justo y tan veraz, que sin ser cristiano, la gente confía más que en el que tiene 30 años de ser un cristiano. ¿Por qué la gente, hermanos, puede dar o puede transmitir, por ejemplo, todos aquellos principios y valores que los hijos de Dios debemos de dar a conocer, los está dando a conocer el mundo? Hay personas, hermanos, que no son cristianas, que son capaces de manejar una situación de crisis mejor que un hijo de Dios. Y me lleva a pensar que por eso, no solo yo, ahorita que yo he leído esta porción de la Biblia, sino el Señor Jesús, el mismo Jesús, se admiró de la fe de este hombre. Porque nosotros podemos juzgar por apariencia, hermano, por nacionalidad, por raza, por lo que sea. Pero sabe una cosa, el Señor mira exactamente lo que hay en el corazón de cada quien. Hay personas, dijo un predicador en cierta ocasión, que sin haber estado quizás en las iglesias, pero al haber escuchado el mensaje y al haber abierto su corazón, los vamos a ver allá en el cielo. Y usted va a decir, ¿cómo es posible? Si él nunca lo vi que estuviera en una iglesia. ¿Por qué? Porque tuvo una fe que lo llevó incluso a creer en el mensaje correcto que nosotros los cristianos tenemos y el cual muchas veces hemos dejado de creer. Él se relacionaba con los judíos. Entonces esta fue la primer comitiva. Imagínense, el centurión ve el problema, ve al esclavo con una enfermedad agonizando. El centurión ocupa su oído para darse cuenta que ha escuchado que Jesús, un tal Jesús, un hijo de Dios, anda por ahí por la zona. Pero él primero dice, lo relaciona con los hebreos porque sabe que es del pueblo judío. Y entonces viene él por la relación que tiene con los judíos. Entonces dice a estos ancianos, y oiga esto porque me gusta esta versión, porque dice que envió a unos respetados ancianos judíos. No estaba mandando a la chusma, hermano. No estaba agarrando cualquier cosa, hermanos, del pueblo de Dios. Había agarrado respetados ancianos judíos. ¿Cómo es posible que estos respetados ancianos judíos se relacionen con un gentil? Pastor, lo que pasa es que eran autoridades, como que fuera la policía ahora. Era un soldado, claro. Pero mire qué interesante. Ellos fueron primero y dijeron a Jesús de todo corazón, le suplicaron a Jesús, se interesaron, porque sabe, cuando una persona es de fe, hermanos, piensa en los demás recíprocamente. Qué bonito cuando uno le dicen estoy orando por usted, pero qué bonito que usted también diga yo también voy a orar por usted. Y quizá me va a costar decir esto, pero las últimas palabras que hablé con mi hermana Cari aquí en este lugar, siempre ella venía a saludarnos a nosotros, y las últimas palabras que le dije, le voy a decir algo que es bien trillado y que usted y yo lo hemos escuchado un montón de veces, como que yo le diga a Ronnie, estoy orando por vos. Eso es trillado, todo el mundo escucha, estoy orando por. Y yo le dije, hermana Cari, mire, le voy a decir algo, pero se lo voy a decir con sinceridad. No le voy a decir estoy orando por usted, sino que hay momentos cuando uno está en un tiempo de oración y en ese momento de oración el Señor pone personas en la mente, y cuando yo me acuerdo o cuando el Señor me pone su cara en ese momento de oración, hermana Cari, yo oro por usted. O sea, me lavé un poquito las manos, ¿verdad? Por no llegar a decirle estoy orando por usted. Pero qué bonito es, hermano, que sea recíproco. Este se preocupaba por los demás. Primero, se preocupó, hermanos, por este esclavo. Segundo, se veía la relación intensa que tenía con un grupo de judíos ancianos. Ellos indican qué parte del servicio de este centurión había demostrado de admiración en el pueblo judío. Había sido proveedor de fondos para la construcción de una sinagoga. O sea, este líder gentil había sido un patrón de los judíos en Capernaum, y por lo tanto ellos, bajo las normas de patrocinio del mundo greco-romano, tenían ciertas obligaciones con ellos. Por eso es que tenían tanta gratitud con un gentil, que incluso se ofrecieron o dijeron sí cuando éste dijo
vayan, porque él escuchó que Jesús estaba ahí. Ellos se reunieron, dijeron, vamos, claro, vamos a ir y vamos a hablar con Jesús y lo vamos a convencer. ¿Y qué cree? Convencen a Jesús. Y hasta ahí todo va bien, pero miren qué interesante, hermano. Estas obligaciones que tenían ellos era, por ejemplo, la de prestar favores. Eso era parte de la cultura grecorromana. Si habían favores que se hacían, también se devolvían. Y no como lo hacemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque más de alguno de ustedes habrá escuchado a alguien decir, hermano, aquí vengo a cobrarle un favorcito. ¿Se acuerda lo que le hice la vez pasada? No, esto era una cuestión de mucho, o sea, tenía algo tan especial que se debían de prestar favores, como el de presentarse ante figuras importantes o interceder por ellos. Y en este caso el centurión sabía que él no era digno para llegar donde Jesús y pensó, aquí hay personas que pueden llegar donde él más fácil que yo, y se volvieron representantes de él. Miren, debemos pensar en los demás, hermanos, y orar con fe por la necesidad de otro. Bueno, en la mañana estuvo todavía aquí la pizarra, el muro de oración que se ha trasladado para el aposento. Estamos poniendo las peticiones más puntuales, hermanos, que usted tenga para el 2024. No peticiones generales, peticiones específicas. Que usted pueda poner por el empleo que usted quiere, que usted pueda poner por la sanidad exacta de la enfermedad que usted quiere ser sanado, que usted lo escriba, y le aseguro que hay muchos que van a tomar su carga. Y a mí me encanta, porque cuando nosotros nos preocupamos por los demás en un acto de fe, entonces ahí empieza lo que se llama la intercesión unos por otros. Necesitamos más guerreros de intercesión en este momento, hermanos, en el templo cristiano. Necesitamos más gente que ponga sus intereses a un lado y diga, bueno, en primer lugar, oro por la necesidad y la visión de esta iglesia. Oro por mis pastores, aunque yo no conozco los problemas que tengan, pero oro, y que usted se proponga orar día y noche por su pastor. Y como alguien me dijo por ahí, y no que se dedique a hacer tacos al pastor, ¿verdad? Amén. No. Oremos por los demás. Interesémonos, y eso nos va a llevar, hermanos, a tener un resultado de un hombre que tuvo una fe, metiendo en el camino a una serie de situaciones que lo llevó, hermanos, a que Jesús lo pudiera escuchar por medio de todos aquellos que él había enviado. Necesitamos interceder unos por otros. En segundo lugar, hermanos, este soldado, este centurión, tenía autoridad y fe. Y sabe, me voy a quedar ahorita, porque este es el dato interesante de esta historia bíblica, me voy a quedar con la parte de que él tenía autoridad. Es que cuando una persona entra al ejército, por ejemplo, una persona entra a la policía, por ejemplo, lo primero que se le da o se le embiste es autoridad. Y podemos hablar un montón de cosas, hermanos, acerca de la autoridad. Usted me podrá decir que a usted no le gusta cuando hay un retén de la policía, que a usted no le gusta cuando están tomando la velocidad, que a usted no le gusta lo que están haciendo sus autoridades, cualquier cosa, pero autoridad es autoridad. Y la palabra del Señor menciona, hermanos, que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Romanos capítulo 13. No hay autoridad que no sea puesta si no es por Dios. Y lo que vemos aquí, hermanos, que conociendo a este hombre de lo que representa una autoridad, hermanos, nos da una enseñanza increíble de cómo él puede reconocer a la máxima autoridad que podamos tener sobre la faz del universo. Porque alguien puede tener autoridad, alguien puede tener una autoridad sobre su autoridad, pero hay una autoridad, hermanos, que está en el universo y el mundo entero, que no hay nadie que supere esa autoridad, y esa es la autoridad de Cristo. No hay nada que supere la autoridad de Cristo. Pero este hombre empieza, hermanos, a accionar conforme a lo que él representaba en aquel entonces. Aquí el centurión escuchó primero hablar de una autoridad, oyó de Jesús y tuvo temor y respetó esa autoridad. Noten que él no se sentía digno que Jesús llegase a la casa, porque es como que de repente usted tenga todo desordenado a su casa y va a llegar el alcalde de su comunidad
o va a llegar una autoridad en ese momento, usted dice, no, 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 no venga ahorita porque se va a asustar. Y pide que Jesús, oiga, solamente le da una petición a aquellas personas delegadas que había mandado para esto. Solamente dile al Señor Jesús que diga la palabra y este hombre se sanará. Ese es el mensaje. Los amigos de este centurión se reunieron entre ellos quizás y empezaron a pensar, bueno, ¿y este qué piensa? Y este piensa que a este hombre judío que dicen que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, que hace milagros, este piensa que le viera a dar órdenes como le da órdenes a cualquiera. Pudo haber pensado aquellos de los que son rebeldes en estos grupos. Mas sin embargo ellos no se opusieron a la autoridad que se les estaba dando y fueron a ejercer el mensaje correcto que este hombre había dado. Porque note aquí, hermanos, por favor, que estamos hablando de mensajeros que van a llevar un mensaje exactamente así como se había pedido el mensaje. En el camino ellos pudieron haber cambiado el mensaje. En el camino ellos quizás hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Me da pena decirle a este hombre que el centurión ha pedido que diga la palabra. Mejor cambiémosle, mejor digámosle que venga mañana. Podían haber cambiado el mensaje. Pero sabe una cosa, ellos llevaron un mensaje original porque se sujetaron a una autoridad en ese momento y dijeron, si él lo está diciendo, nosotros lo vamos a repetir y lo vamos a ver. Y mire qué interesante. Es aquí donde él hace uso de su conocimiento sobre la representación de una autoridad. Tan solo, dice el versículo 7 de Lucas capítulo 7, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Ese era el mensaje. ¿Qué mira usted en estas palabras? Yo veo primero fe y después veo autoridad. Y no la autoridad del centurión, me refiero a la autoridad que Jesús tiene para hacer las cosas que para nosotros es imposible. Para Él, en un chasquido puede hacer cualquier cosa. Y lo impresionante de esto, dele la gloria al Señor. Y mire, aquí viene la parte que a mí me interesa. En el versículo 8 hay una frase que dice, lo sé. Lo sé, dijo el centurión. ¿Por qué lo sabía él, hermano? ¿Por qué sabía que con solo que Jesús dijera la palabra iba a suceder el milagro? ¿Por qué? Porque lo estaba experimentando de primera mano. Porque era un hombre, hermano, que ejercía la autoridad. Y él mismo, hermano, da una cátedra de lo que representa una autoridad. Y él mismo entendió que a quien le enviaba el mensaje para recibirlo era una autoridad mucho mayor. Y dice el versículo 8, lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ellos lo hacen. Si un hombre gentil que no era del pueblo de Dios, que no conocía a Dios, estaba creyendo por el oficio que tenía, de que si Jesús era autoridad lo iba a hacer, él estaba ejerciendo una fe increíble en ese momento que impactó al mismo Jesús. El centurión entiende lo que es estar bajo autoridad. Él tiene bajo su mando tanto soldados como esclavos. Sin embargo, la autoridad de Jesús viene de Dios, porque Jesús puede decir la palabra o el rema. Él es el que tiene la autoridad de sacarlo de ese problema que usted tiene legal. Él tiene la palabra. Por eso nosotros decimos, la última palabra, ¿quién la tiene? A ver, iglesia, dígalo esta mañana. La última palabra, ¿quién la tiene? Porque si usted está creyendo en la autoridad de Jesús, habrán demonios y potestades que se pongan enfrente, pero Él, hermanos, Él es la autoridad sobre todas las cosas. Y Él puede hacer que todo cambie porque Él es la palabra. Él es el verbo. Él es el rema de autoridad de Dios para cada uno de nosotros. Interesante. Sin la necesidad de delegación. Oiga esto.
o representante alguno, y sin necesidad de estar físicamente presente, el Señor puede dar la palabra, decir la palabra, y usted puede recibir el milagro. Algo que me llama la atención, y tomando ya en referencia la historia de que el hombre nunca estuvo con Jesús y que envió a todas estas delegaciones para hablar con él, es que sin ver a Jesús, el hombre, el centurión, sin ver a Jesús, creyó en él. ¿No le parece un poquito relacionado a lo que nosotros vivimos hoy en día? ¿Cuántos han visto a Jesús físicamente aquí? ¿Cuántos vemos a Jesús? O como lo hicieron los discípulos, los que estuvieron con él. Nadie. Pero ¿por qué creemos, hermanos, en la palabra? Por fe. Este hombre no necesitó que Jesús llegara al lugar. Solo di la palabra, di la palabra, di la palabra. Este hombre, sin necesidad de ver a Jesús, estaba creyendo. Por eso nuestro objetivo no es ver para creer. Olvídese ya de ese concepto, hermano. No, hasta que yo no vea lo que pasa, yo no voy a hacer. Si yo no veo que en la iglesia suceden cosas, yo no me meto. No, esto no se trata de ver para creer. Esto se trata de creer primero, y después usted va a ver lo que Dios es capaz de hacer. ¿Quiere ver milagros? Créalo primero. No los vea, créalos primero. ¿Quiere ver prodigios? ¿Quiere ver sanidades? Créalo. Porque Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos, la convicción de lo que no se ve. Si usted lo ve, ya no es fe. Si usted dice, bueno, quiero ver si me aumentan, entonces yo, no, usted diga, me voy a lanzar por fe, traigo mi primicia aunque no tenga nada. Eso es fe. ¿Quién va a decir la palabra que me envíen un cheque de unos $1,000? Tú, Señor, la vas a decir, y yo voy a poner mi primicia por fe. Y yo siempre he tenido un concepto bien claro, hermanos, de la fe. ¿Cómo vamos a tener fe si no pasamos por situaciones difíciles? ¿Cómo va a saber que Dios sana si a usted no le da una enfermedad? ¿Cómo va a saber si Dios es proveedor si algún día no le hizo falta nada? ¿Cómo va a creer usted que Dios salva si un día, hermanos, usted entendió que era un pecador y tenía que entregarle su vida a Cristo? Porque para poder creer, hermanos, necesitamos tener fe antes de ver las cosas. Por eso 2 Corintios 2:7 dice, porque por fe andamos y no por lo que vemos. El centurión sabía el concepto de lo que es una autoridad y se apropió de ello para tener fe. En cierto modo, este centurión quiso probar si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, al probar si solamente con su palabra se cumplía o no. Cristo tiene toda autoridad y usted puede buscar la autoridad. Usted puede buscar, hermanos, la teocracia de Cristo. Usted puede buscar lo que sea en la palabra del Señor. Mateo 28:18 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor hacía milagros y hacía prodigios. Y para terminar, hermano, Jesús mismo reconoce su fe. Que el mismo Jesús admire su fe, eso es de admirar. Jesús quedó admirado. Saben, de esta mañana muchos de los que estamos acá podemos hacer que el Señor se admire, porque usted vino sin fe a la casa de Dios y se va con la fe y la creencia de que el Señor dirá la palabra. Y usted le dirá esta mañana, Señor, he creído a tu palabra, he creído a tu palabra, yo he creído a tu palabra. Recuerdan la admiración de Jesús con aquella mujer cananea, la sirofenicia. Es otra representación de la admiración de Jesús hacia la fe de una mujer. ¿Cómo quiere usted que sea recordado delante de Dios cuando está pasando por tribulación? Perdón lo que voy a decir, como un miedoso, como alguien que no cree, como alguien que solamente se queja, o quiere ser recordado como muchos hombres y mujeres en la Biblia. La mujer sirofenicia, aquella mujer que llegó gritando a Jesús diciendo, por favor, sana que mi hija tiene un demonio, sánala, Señor. Y la reprendían hasta que le dijeron, Señor, por favor, haz lo que ella quiere. Y el Señor utilizó una frase muy fuerte, hablando acerca de lo que tenía que hacer al pueblo en algún momento judío. Y él menciona esta frase que
los perrillos son los que llegan a comer de las migajas de sus amos. Y la mujer le dice, pero aún los perrillos se alimentan de esas migajas. Y el Señor le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se haga conforme tú quieras. Hermano, necesitamos nosotros también tener esa fe inquebrantable y esa esperanza que Jesús está a punto de aparecer en medio de nuestra necesidad, de nuestra dolencia. De inmediato se volvió a la multitud Jesús cuando escuchó lo que el centurión dijo. ¿Quién era la multitud que le rodeaba? Eran los judíos que estaban a su alrededor, eran los amigos del centurión. Y Jesús aprovecha para decirles lo siguiente: nunca había visto una fe en todo Israel. Miren, Jesús da una primera indicación de que su ministerio va a impactar a los no judíos cuando al final de su mensaje en la sinagoga de Nazaret hace referencia a la sanación de Naamán. ¿Se acuerdan aquel sirio también del Antiguo Testamento? Jesús lo menciona como una persona gentil también que tiene fe y es sumergido en ese río y es sanado de la lepra. Ahora un centurión, un oficial militar gentil como Naamán, demuestra una fe que Jesús también declara nunca haberla visto en todo el pueblo. Pero con casos como el de nuestro pasaje, nos estamos anticipando, hermanos, a que el Señor va a cumplir la misión que tiene de hacerlo a usted un hombre y una mujer de fe y de autoridad. A un hombre y una mujer que a todo lo que ustedes vean que es imposible, ustedes lo llamarán posible, no por la capacidad que tengamos, sino porque hay un Dios que está al frente de la batalla, porque usted ha puesto su confianza en Él. Como lo decía el hermano Armando en el primer servicio, la confianza que tenemos en Dios es la que nos permite mantenernos de pie, parados, hermanos, confiando en que Dios va a hacer cosas increíbles. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? Y quiero que en esta hora, denle una ofrenda de palmas a Él fuerte, pero que en esta hora usted haga una oración muy profunda y usted pueda decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer que cree lo que tu palabra está declarando. Padre, aquí estamos, Señor, en esta hora. Queremos ser hombres y mujeres de fe y de autoridad como lo fue este centurión gentil romano, Señor. Gracias te damos porque a lo más vil y menospreciado tú has escogido para avergonzar lo sabio y lo necio. Gracias, Señor, porque tú nos permites pasar por el valle de la desesperación, nos permites pasar por el valle de sombra, de muerte, y eso nos permite, Señor, en algún momento reafirmar que este año lo vamos a caminar con mucha fe y con mucha esperanza en que Cristo es el que se pondrá en medio de nuestras batallas. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.